porcicultura nacional es una actividad emprendedora sustentada en la crianza y engorde de cerdos, así como la comercialización de la carne y sus derivados. Se realiza en el área rural y contribuye a la generación de empleos, a la atracción de inversiones y a ingresos para las personas, particularmente de escasos recursos, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida. Como muchos sectores a nivel nacional, los porcicultores han conformado APOGUA, Asociación de Porcicultores Guatemaltecos, una asociación para apoyarse mutuamente y hacer de esta actividad un proceso rentable, productivo, ambicioso y emprendedor para llevar mayor beneficio a las comunidades del interior del país. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos encontramos en la Finca del Silencio, en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, Guatemala, en una finca maravillosa, bendecida por Dios, para lo cual abordaremos el tema porcicultura para el desarrollo rural, para lo cual nos acompaña el ingeniero Marco Tulio Figueroa, presidente de la Asociación de Porcicultores de Guatemala, APOGUA. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Gracias, mis amigos, queridos amigos, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué significa la porcicultura nacional para el desarrollo del país? Es una actividad que nos ayuda a los guatemaltecos a producir una carne de excelente calidad, tanto en proteína como algunos minerales valiosos, y también fuente de ingreso para la actividad económica del país, también fuentes de empleo y oportunidad para exportar algunos productos al área centroamericana. ¿Cuántos porcicultores organizados hay en Guatemala aproximadamente? Fíjese, Luis, que según nuestros números en APOGUA estamos alrededor de 182 porcicultores asociados y creemos, no tenemos un censo real, pero creemos que a nivel nacional somos alrededor de unos 760 porcicultores. Vemos que la porcicultura en Guatemala está muy desarrollada. ¿Cuántos empleos directos e indirectos está generando este sector? Sí, consideramos que empleos directos son alrededor de unos 8,000 y estaríamos alrededor de unos 90,000 a 100,000 empleos indirectos, ya que consumimos buena parte de la producción de maíz nacional y ahí formamos parte de esa cadena productiva, consumiendo maíz nacional. Y también los intermediarios, los que tienen marranería, los que expenden la carne, en fin, creemos que somos una actividad importante en la economía del país. ¿Y cómo nace APOGUA en Guatemala ayudando a conglomerar a todos los porcicultores del país? Esa fue una idea visionaria de algunos porcicultores alrededor del año 1985, donde vieron la necesidad de asociarse para ayudarse unos con otros y traer buenas prácticas de producción de cerdos, también adelantos en genética, en nutrición, en manejo. En fin, se creó la necesidad en ellos de compartir experiencia, tanto de porcicultores nacionales como de porcicultores de otras áreas. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo participa la mujer en el desarrollo de la porcicultura nacional y cuál es ese valor agregado que le da para generar más empleos, para traer más inversiones y llevar beneficios a su familia? Recuérdense, Luis, que nosotros acabamos de salir de un conflicto interno armado. Dejó muchas viudas este conflicto. Somos testigos de que en el área rural muchas señoras utilizan al cerdo como su alcancía. Entonces ha sido tradición de que engordan con desperdicio de la casa o con su maicito algunos de sus animales, y al final de cuentas es la alcancía que les sirve para proveer a sus hijos para la feria del pueblo, las fiestas de fin de año o para la compra de sus útiles escolares.
y además de eso también comparte ahí en su aldea o en su caserío una carne de excelente calidad cuando destazan ese animal. Entonces al final de cuentas todo repercute en la economía nacional. ¿Qué países han sido exitosos en la actividad de porcicultura que debemos de tomar como ejemplo y modelo a seguir para ser más competitivos en este sector? Nosotros tenemos un claro ejemplo de dos porciculturas muy desarrolladas en la actualidad, que es Chile y Brasil. México también ha estado desarrollándose mucho en la porcicultura, ya que ha incursionado en mercados muy exigentes como el caso de Japón. Yo creo que esos son los ejemplos a imitar y a seguir. ¿Qué mercados atiende la porcicultura nacional además del mercado interno? ¿Y qué deberíamos hacer para incrementar nuestras exportaciones, para aprovechar esa fortaleza y esa capacidad emprendedora que tenemos en la porcicultura guatemalteca? Ya, aparte del consumo interno, nosotros estábamos exportando hacia Honduras y El Salvador. Lastimosamente, con este problema que tuvimos de la enfermedad de peste porcina clásica, las fronteras fueron cerradas para el cerdo en pie y cerdo en canal. Hace 2 meses que se aperturó las exportaciones de embutidos. Sí creemos que nosotros tenemos un potencial enorme porque hay interés en que nuestro producto se vaya a Taiwán o a países asiáticos. Lamentablemente, por carecer de un rastro que llene las exigencias de inocuidad, nosotros no podemos calificar para exportar a esos países. Y también no debemos descuidar el potencial que tenemos de consumo interno en el país, ya que Guatemala es uno de los países que tiene el consumo per cápita más bajo de la región, alrededor de 7 libras por persona al año, cuando países desarrollados, como el caso de España, que consumen alrededor de 160 libras por persona al año. Aprovechando los comentarios del ingeniero Marco Tulio Figueroa, es importante que las autoridades del Ministerio de Agricultura ayuden en la facilitación de un rastro que nos permita ser más competitivos para la exportación de carne de cerdo, así también como el Ministerio de Economía, que logren actuar en equipo con la porcicultura nacional, como lo hemos escuchado, que genera más de 100,000 puestos de trabajo y que tenemos un potencial para mejorar nuestras exportaciones. ¿Qué campañas utilizan para informar a la población sobre las propiedades, sobre los grandes beneficios que tiene el consumir carne de cerdo? Es muy poco realmente, porque ustedes saben que el tiempo en radio, en televisión es muy cara. Y lamentablemente aquí el médico humano se ha encargado de ponerles algunos tabú negativos a la carne de cerdo, como que es una carne muy grasosa, es una carne que es mala para la salud, y son conceptos sumamente errados. Yo sí llamo a la reflexión a la gente a que le podemos demostrar con estudios hechos a nivel de universidades prestigiosas en el mundo que la carne de cerdo es una carne sana, nutritiva y deliciosa. ¿Qué beneficios se dan a los porcicultores nacionales en cuanto a capacitación, en cuanto a nuevas técnicas para producción de cerdos de mejor calidad y que sean inocuos para la salud humana? Ese es un esfuerzo que la Asociación de Porcicultores hace cada año. Nos trazamos metas como congresos y ahorita nosotros con mucho esfuerzo logramos crear el Centro de Mejoramiento Genético, donde es una granja modelo que produce semen de alta calidad y hembras de muy buena calidad. Y lamentablemente, como les decía, nosotros no podemos trasladar todos esos beneficios a la población porque es muy cara la publicidad, pero sí, aprovechando este medio y la bondad de mis amigos aquí, padre e hijo Velázquez, yo quisiera decirles que consuman la carne de cerdo con toda tranquilidad, porque es una carne que sí llena los requerimientos de nutrición y de sanidad que cualquier carne. Se han hecho estudios que una pechuga de pollo es una pechuga de pollo sin piel es muy parecida a un trozo de carne de cerdo de la pierna del cerdo.
Sí, definitivamente la carne de cerdo es maravillosa. Nosotros hemos almorzado carne de cerdo aquí en la finca del Silencio y es de magnífica y excelente calidad. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En el segmento anterior, ingeniero Marco Tulio nos explicaba del Centro de Mejoramiento Genético, qué significa, qué beneficios tiene para los productores y cómo eleva la competitividad de la porcicultura guatemalteca nacional. Bien, ese es un esfuerzo que hicimos alrededor de hace 5 años, con una ayuda que nos dio el gobierno y nosotros sacamos un préstamo en Barrural e importamos 200 abuelas de Estados Unidos y también trajimos alrededor de 32 berracos de alta capacidad genética. Entonces eso ha servido para que APOUA provea a sus asociados de hembras y de semen de alto valor genético a un precio sumamente competitivo. Cuando digo alto valor genético, ¿a qué me refiero? Que es una genética que produce muy poca grasa, o sea, su carne es muy magra, el número de lechones nacidos es alto, la conversión alimenticia es para una empresa muy rentable y gracias a Dios nos ha fortalecido a todos los porcicultores porque hemos mejorado nuestros parámetros, tanto productivos como reproductivos. Por ejemplo, en la finca del Silencio, ¿cómo aplican las buenas prácticas de manufactura dentro de las granjas para garantizar la inocuidad y la buena calidad de las carnes? Nosotros aquí, las fórmulas de concentrado que consumen nuestros animales en sus diferentes etapas están formuladas de acuerdo a lo que un nutricionista ha elaborado en base a los requerimientos nutricionales de la genética en cada etapa del animal. Entonces aquí no damos desperdicios de comida, no damos agua contaminada. El cerdo tiene un plan profiláctico, un plan de vacunas y un plan nutricional, un plan de manejo y tratamos que el medio ambiente donde se desarrolla el animal sea lo mejor. ¿Qué me refiero a esto? Temperaturas controladas, ventilación y cuidando el entorno ambiental, que es muy importante, que tratamos de minimizar el grado de contaminación ambiental. El aprovechamiento de los recursos, la diversificación de la producción son elementos muy importantes. Estamos viendo en esta finca del Silencio, como podemos ver, hay producción de tilapia, hay producción de café, producción de cítricos, producción de pollos, por supuesto la porcicultura, una serie de elementos que son muy importantes desde el punto de vista de productividad. Pero en el tema de la porcicultura estamos viendo que también se genera energía eléctrica a base de biogás, es decir, que hay biodigestores, que ustedes son autosuficientes en su propia generación de energía y consumo de la misma. ¿En qué consiste este proyecto innovador? Fíjese, Luis, que nosotros colectamos las aguas hervidas de todas las galeras de los cerdos, los llevamos a un punto donde hay un separador de sólidos. Ese sólido lo usamos algunas veces para dieta de rumiantes y otras veces para fertilización del cafetal o de los cítricos. Ya esa agua sin sólidos las metemos a unos biodigestores de tipo Taiwán, que son bolsas de nylon, y ahí producimos el biogás, el metano. A eso por un proceso así muy artesanal le quitamos el ácido sulfídrico, que es el elemento altamente que produce óxido, se lo eliminamos y ya llevamos el gas filtrado, se puede decir, a 3 objetivos. 1, calefacción de nuestros animales en la maternidad y en el destete. 2,
para generar calor en la estufa de las personas para cocinar sus alimentos. Y la tercera etapa es para producir 35 kilovatios hora de energía eléctrica, que nos da suficiente capacidad para mover una mezcladora de 10 caballos, un molino de martillos, 3 bombas sumergibles, 3 refrigeradoras, conservadoras de semen. En fin, nosotros somos autosuficientes, ya que nuestro consumo real son de 25 kVA y estamos produciendo 35 kVA, 100% con gas metano, lo que nos ha ayudado a ser más competitivos. Hemos bajado nuestra factura eléctrica y hemos logrado mitigar las medidas de contaminación ambiental con estas prácticas que tenemos de producción de gas metano. Excelente ejemplo de cómo la utilización de recursos juega un papel fundamental dentro de los diferentes sectores que juegan dentro de la finca del silencio. También están aprovechando la parte de desperdicios también como una parte rentable y que sea parte del ciclo productivo de la finca. Por ejemplo, el caso de la cerdaza, ¿en qué consiste esta actividad que también realizan? Uno de los ejemplos de que aquí usamos es, nosotros como es una finca que produce café y tenemos un beneficio húmedo, la pulpa de café la mezclamos con la cerdaza y se la servimos a la lombriz coqueta roja. Eso nos permite producir lombricompost y el purín, que es el lixiviado de la lombriz. El lombricompost lo usamos como sustrato para nuestras 15.000 bolsas de almácigo de café y el purín nos sirve como un fertilizante foliar. Entonces hemos logrado sacarle mucho provecho a los mal llamados subproductos, porque nosotros aquí sí tratamos de utilizar todo. Pongamos de las barreduras, del molino de martillos y de la mezcladora, nosotros hacemos una dieta para la gallina de postura y nosotros vendemos alrededor de 10 quetzales menos el cartón de huevos como un compensador social a nuestros trabajadores. También quisiera comentarle que una proyección social de la finca es que tenemos una galera donde nosotros colectamos, ponemos a los niños a que colecten desechos sólidos, hablemos de envases plásticos, y por cada costalito de envase plástico le damos 1 libra de frijol. Ese envase plástico lo clasificamos y ahí hacemos trampas para capturar broca del fruto del café. Estamos creando en los alumnos el sentido empresarial, porque ellos después van a vender esas trampas a finqueros que producen café para capturar su broca, y ese recurso económico va a servir para pintura o de su escuela o para mejorar sus pupitres. Entonces tenemos también una proyección social ahí. Y además le contaba a mi amigo Luis Velázquez que también estamos incentivando a los niños de la escuela, que está muy cerca aquí en la aldea, y les damos una subbeca en efectivo a los 12 mejores estudiantes de la primaria cada mes, para incentivarlos a ellos a que sean buenos alumnos y por ende tener en Guatemala buenos ciudadanos en el futuro. Interesante escuchar los comentarios sobre la responsabilidad social empresarial, cómo educar a las nuevas generaciones, motivarlos, reciclaje, ambiente, aprovechar los recursos. Pero ¿qué debemos hacer para que nuestra porcicultura nacional crezca? Y he ahí un proyecto del Fondo para la Porcicultura, que desde ya hacemos un llamado al Honorable Congreso de la República para que lo apruebe a la brevedad posible y existan recursos para que esta actividad sea autofinanciable y se pueda multiplicar y crear cientos de miles de puestos de trabajo. ¿En qué consiste este fondo porcícola, ingeniero Marco Tulio? El proyecto de ley se llama Ley para el Fondo Nacional Porcino. Consiste en que el Poder Legislativo nos dé un instrumento legal para que nosotros podamos captar de nuestros productores y de nuestros importadores recursos económicos y crear ese Fondo Nacional Porcino. ¿Para qué va a servir? Yo diría que 2 aspectos muy importantes dentro de ese fondo es un fondo para un plan de emergencia como la que tuvimos ahorita con la fiebre porcina clásica, y un fondo de compensación económica cuando se tenga que aplicar rifle sanitario
a una piara, el porcicultor no se quede en la calle, sino que tenga un fondo económico de donde él pueda vivir. Pero que afortunadamente hoy Guatemala está libre de ese tipo de enfermedades y que debemos prepararnos para un futuro. Pero hoy hay una porcicultura guatemalteca muy sana. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Necesitamos llevar más enfatizado el concepto de desarrollo de la porcicultura guatemalteca nacional. Sabemos de que hay porcicultores que están asociados a través de cooperativas y el año 2012 es el año internacional de las cooperativas. ¿Cómo funcionan las mismas y qué deberíamos de hacer para que crezca la porcicultura nacional a través de las cooperativas? Fíjese, Luis, que hace 6 años nosotros tuvimos la oportunidad de crear la Cooperativa de Porcicultores de Guatemala. Actualmente somos alrededor de 50 socios, participamos activamente 30 más o menos en la importación de maíz y soya en bloque. Esto nos ha permitido lograr mejores precios y ser más competitivos al traer ese tipo de insumos. Ya también estamos importando de España equipo y ahorita estamos trayendo de México unos productos terminados que usan los lechones en sus primeras etapas de vida. Anualmente se hace el Congreso Nacional de Porcicultores. ¿Cómo este congreso ayuda a concientizar a la gente sobre la importancia de la carne porcina, a los agricultores para que puedan también ver otra alternativa también, para que puedan entrar a la porcicultura y dar a conocer las diferentes tecnologías a los que ya son porcicultores para que puedan ir innovando y ser mejores y más competitivos? APOA realiza un congreso nacional cada año. Nos toca el número 20 este año. Hacemos nuestro mejor esfuerzo como asociación. Participamos el año pasado alrededor de 500 personas, de entre ellos fácil unos 250 productores, estudiantes de la Facultad de Veterinaria, Zootecnia, casas comerciales. Es una fiesta a nivel nacional. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por traer conferenciantes de renombre internacional, donde vienen a participar con temas como medio ambiente, lo que ustedes acaban de ver, generación de energía eléctrica, crianza de algunas especies hidrobiológicas después del agua que ha pasado por los biodigestores, nutrición, sanidad, manejo. ¿Cómo fincas como El Silencio ayudan en el tema de responsabilidad social empresarial a una mejor calidad de vida de los pobladores que están en el área de influencia? Yo he aprendido, Luis, de un proverbio que dice: ¿de qué sirve la riqueza si no hay buenas obras? Tratamos de tener incentivados a nuestros trabajadores. Primero, hemos sido súper bendecidos por Dios. También compartimos esa bendición pagándoles unos salarios justos, dándoles un buen trato, y también nosotros producimos lo que usted decía: huevo, tilapia y la misma carne de cerdo, y tratamos de que lleve un componente social para que ellos estén mejor nutridos y asimismo nos hacen un trabajo de mejor calidad, y ellos están concientizados de que la finca es una buena fuente de ingresos para ellos, y obviamente se preocupan por la seguridad de lo que es su fuente de comida, tanto para ellos como para su familia. Por eso yo creo que invertir en ellos es también como un seguro de vida para la empresa. Vemos de que aquí hay muchos procesos, automatizaciones que se pueden involucrar muy bien las universidades, también en conjunto con el MAGA, para que en conjunto puedan diversificar y tecnificar más fincas. ¿Qué trabajo deberían de hacer en conjunto para poder hacer este cambio? Lo importante es que no exista egoísmo, Luis, y que nosotros nos demos la mano. Yo siento que un país va a salir adelante cuando todos sus ciudadanos son gente que comparten los conocimientos y las buenas prácticas con demás gente,
como para dejar por un lado la envidia y decir, bueno, si nos damos la mano, este país va a salir adelante. Yo invito a cualquiera de los porcicultores, o usted mencionaba a las universidades, aquí hay mucho que aprender y nosotros estamos deseosos de aprender nuevos conocimientos de gente inquieta que venga a proponernos alguna investigación o algún conocimiento que ellos tengan sobre la materia para tratar de cada día ser mejor. ¿Cuál es su recomendación para que la porcicultura nacional pueda crecer, llegar a los 334 municipios, para involucrar a los COCODES, a los gobernadores, a los alcaldes, que creen las condiciones necesarias para generar el desarrollo económico local que nuestro país necesita? Yo veo que si todos nos ponemos la mano en la conciencia y tratamos de optimizar los recursos, nuestras autoridades, yo les diría, hay oportunidades de crear en esta gente microempresas. Yo pongo al servicio de las personas o las entidades que están interesadas en este tipo de proyectos para llevar a alguna población organizada y sumamente responsable un proyecto de estos para que ellos mismos produzcan su carne de buena calidad. Como productor, ¿qué le diría yo? Nosotros estamos amenazados con los tratados de libre comercio, que nos viene producto subsidiado, el caso de Estados Unidos, y también pongamos, a veces yo he ido a congresos a México, escucho que la electricidad está subsidiada, que el diésel está subsidiado, y nosotros desgraciadamente aquí las investigaciones que hacemos es a puro pulmón, y yo creo que sí, el gobierno debería jugar un papel importante en crear las condiciones para que tanto población como productores nos demos la mano y podamos sacar este país adelante de la pobreza. Finca El Silencio en Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, es un caso de éxito de esa diversificación. Ya lo hemos dicho, producción de energía a través de gas metano, la porcicultura, la caficultura, la producción de cítricos, la producción de pollos, huevos, tilapia, en fin, hay un potencial tremendo. ¿Cuál es su mensaje final para todos esos millones de guatemaltecos que nos están viendo y a todos los millones de televidentes de nuestra audiencia internacional también, para decirles, sí hay un camino, sí se puede salir adelante, y usted también es una persona de éxito que ha venido desde abajo y que hoy vemos que da trabajo a cientos de miles de familias en estas comunidades? Sí, Luis, yo creo que primero tenemos que pedir la sabiduría de Dios y de ahí tener sueños, pero no solo soñar, sino que llevarlos a la práctica. Yo creo que nuestra amada patria es todavía un país de oportunidades, pero que también el gobierno juega un papel importante en lo que es infraestructura y seguridad, para que nosotros los empresarios y la gente que aún no lo es, que tiene ganas de ser empresarios, también crea e invierte en Guatemala. Y yo insisto que si nosotros somos personas honradas y con un propósito, con un sueño bien establecido, con la ayuda de Dios, todo es posible. Definitivamente así será. Ingeniero Marco Tulio Figueroa, presidente de APOGUA, muchas gracias por recibirnos en la finca acá en Cuilapa, Santa Rosa. Lo felicitamos y le exhortamos a seguir adelante en pro del desarrollo de nuestra Guatemala. La porcicultura nacional es una actividad que contribuye al desarrollo económico y social, una generación de trabajo e ingresos para las comunidades. Al mismo tiempo, contribuye con una importante actividad económica, con un atractivo potencial hacia las exportaciones y el mercado local, convirtiéndose en una alternativa para la diversificación agropecuaria. Debemos apoyar a los productores guatemaltecos a través de la mejora continua de la producción, manejo adecuado de sus plantas y la industrialización de los productos porcinos. Necesitamos una mejor porcicultura que genere cientos de miles de empleos en todo el país. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí.
compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala,